Hola, ¿qué tal, doctores? ¿Cómo están? Soy el doctor Osmar Reynoso y sean bienvenidos a un episodio en Hablemos de Odontología. Doctores, ¿cómo están? Muy buenas a todos ustedes. Agradecido que estén con nosotros en un nuevo episodio aquí en Hablemos de Odontología. El día de hoy vamos a platicar de un tema bien curioso, bien interesante. Estoy muy emocionado de que esté aquí con nosotros un buen amigo para hablar de un tema, pues no controversial, pero que se tienen todavía muchas dudas en cuándo se Mucho de qué hablar. ponen, cuándo no, tiempos de durabilidad en boca. Así que, pues el día de hoy nos visita con todos ustedes. Les presento al doctor Eduardo Osorio. ¿Cómo estás, amigo? Muy bien, gracias. ¿Sí? Muy, muy contento de estar aquí y muy agradecido por la invitación. No, no, de verdad, emocionado que estés aquí con todos nosotros, con toda Gracias. la gente que nos está viendo y que nos está escuchando, para poder platicar de un tema curioso, que pues se podrían pensar que ya se tienen los conocimientos, que es muy Así es. sencillo el manejo, pero pues no es así. Existen todavía en el gremio, existen todavía lagunas, Exacto. dudas de cómo se pueden utilizar, cuánto tiempo duran en boca, cómo se los puedo ofrecer a mi Es paciente. correcto. Y el día de hoy vamos a hablar, a todos ustedes, doctor, vamos a hablar de restauraciones con resinas fluidas. Pero antes que nada, me gustaría que el doctor Eduardo se pudiera presentar con todos ustedes, pues que les platique un poquito, pues su currículum, a qué se dedica, qué es lo que hace, cuál es su especialidad. Así que, amigo, estás en toda la libertad de poderte Gracias. presentar con todos Bueno, nosotros. muy agradecido nuevamente de estar aquí, es un placer. Y pues me da mucho gusto poder presentarme. Mi nombre es Eduardo Osorio, yo soy de Saltillo. Soy, bueno, egresado de la Universidad Autónoma de Coahuila, ahí hice mi carrera y posterior a eso vine a Monterrey a realizar mis estudios de posgrado, que en ese entonces era la maestría en odontología restauradora, ahora es maestría en prostodoncia Cambia un poquito el y nombre. cambió el nombre hace ya varios años. Este, y bueno, ya posterior a eso me regresé a Saltillo para continuar con, bueno, tanto la práctica privada como la docencia, que es en gran parte también a lo que me dedico del día a día, básicamente casi debido mi trabajo en la mitad del día en la parte de la docencia y la academia y también la parte administrativa ahora y en las tardes totalmente enfocado a la parte de la práctica privada Ujú. en mi consultorio. Y bueno, te decía, regresé a Saltillo, inmediatamente empecé a dar clases en la Autónoma de Coahuila. Posterior a eso, me invitaron a dar clases también aquí en el posgrado de la Autónoma de Nuevo León. Y también, bueno, fui presidente del Colegio de Dentistas del Estado. Y ahora, desde hace 5 años, estoy como coordinador del posgrado de prostodoncia de la Autónoma de Coahuila. El cual, pues bueno, es una actividad, un trabajo que disfruto mucho, que representa obviamente mucha responsabilidad, pero al mismo tiempo pues es muy enriquecedor, nos la pasamos muy padre, aprendemos mucho, tanto en la parte academia, administrativa, ahorita platicábamos de los congresos, las salidas y todo eso, ¿verdad? Pero pues en eso estamos No, pues para que prácticamente. vea la gente el doctorazo que el día de hoy trajimos. Y pues amigos, vamos a hablar de un tema, como mencionamos, bien interesante. En cuestión vamos a hablar del tema de restauraciones con resinas fluidas. Es correcto. Muchos autores mencionan el uso de estas, pero todavía existe esa, esas dudas en cuestión de, Así, sobre todo, cuando vamos a ofrecer el tratamiento a nuestros pacientes con resinas, restauraciones con resinas fluidas, es cuánto tiempo duran en boca, cómo es el manejo correcto, es el mismo manejo que una resina compuesta, un composite, uh-huh. puede ser la alternativa a un tipo de cerámica. Todo ese tipo de cosas las vamos a ir Claro. hablando, pero yo creo que podemos primero empezar con la base. Con la base de todo, que en este caso es primero saber cómo viene siendo el uso de una resina fluida. O sea, en base a tu experiencia, ¿cómo lo podemos implementar como tal? En generalidades, y ahorita vamos tocando puntos por Cada uno, puntos. claro. Ajá. Mira, quiero, bueno, empezando por lo que comenzabas al principio, es difícil todavía nosotros categorizar la resina fluida. De repente, como dices, la duración como tal de la restauración, no sabemos si clasificarla como una restauración transicional o provisional de largo plazo o si es definitiva de corto plazo. O sea, existe como esa Esa duda. controversia, esa duda y la pregunta del millón, ¿verdad? El paciente, ahorita lo que dices, ¿cuánto me va a durar? Que es una pregunta muy delicada y que hay que tener mucho cuidado Sí. también al momento de responder. Pero bueno, lo iremos platicando. Y con respecto a la base de la resina fluida, pues bueno, la resina fluida, digo, si me voy un poquito más a la historia, sin hablar mucho de esto, obviamente, o sea, la resina compuesta, que es a lo que le llamamos esta resina donde es maleable y que lo hacemos de forma estratificada o empacamos la restauración directamente sobre los dientes, que fue, bueno,
desarrollada desde los 60 más o menos por Bowen, que introdujo el monómero y todo esto. Y a través de los años se utilizó esa resina y ya a finales de los 90 se implementa esta nueva característica de este compuesto, que es hacerlo fluido, ¿sí? Por eso, o sea, inclusive hasta nuestra semántica de cómo le llamamos a la resina fluida, perdón, a la compuesta, le llamamos compuesta o convencional porque era lo que convencionalmente se usaba, y la resina fluida, sigue siendo una resina compuesta, pero una resina compuesta fluida, ¿sí? Pero nosotros siempre lo identificamos como compuesta y fluida, sí. ¿sí? Y ya con respecto a los usos, pues son múltiples usos. La verdad es que al principio se le tenía como cierta restricción, digamos, o estaba limitada a usos muy específicos, pero a través del tiempo, como se ha ido desarrollando, como todos los materiales, una nueva tecnología, mejorando sus propiedades físico-mecánicas, sus propiedades ópticas para la estética, propiedades de biocompatibilidad también, que es algo muy importante, pues ya se han ido utilizando en muchas cosas, y más en la odontología restauradora, ¿verdad? Fíjate, de hecho ahorita con esa parte que mencionas de que se ha desarrollando, digo, como todo en los productos, en el área dental, ha habido un desarrollo tecnológico muy importante y de investigación y todo. Digo, tanto así, de repente todavía existe esa duda de que el tipo de resina que existe, porque ya ves que hay, que sí, de macro relleno, Exacto. todo eso, y es donde, bueno, o sea, ¿cuál es la que puedo utilizar para qué caso? Y ahí es ahí donde entran esas discusiones, esos dilemas de que, bueno, cómo lo puedo usar, cómo no. Y ahorita un claro ejemplo de la evolución que ha habido con este tipo de materiales en general, pero sobre todo en este tipo de material. Digo, no sé si te ha tocado escuchar la resina, la Flow X, EverX Sí, de sí, GC, sí. Uh-huh. de GC. O sea, estamos hablando de que ya están introduciendo partículas de fibra para poder trabajar. Y eso es algo muy, muy padre, muy interesante que habla esto, que sigue en completo desarrollo y que no es un material que se va a quedar estancado en algo. Digo, así como el composite, o sea, como las resinas compuestas convencionales o normales, a las fluidas, sí, en constante cambio para buscar qué más se puede mejorar. Y pues alargar todavía su tiempo de vida todavía muchísimo más, que eso todavía lo vamos a tocar ahorita más adelante, ¿no? Claro, esto que mencionas, bueno, mucho tiene que ver, o todo tiene que ver, justamente esto que dices de la composición como tal de la resina, ¿verdad? Más allá de la técnica en la que se emplea y todo eso, es bien difícil, bien lo dices. De repente hasta para nosotros decidir qué tipo de resina vamos a utilizar, porque tampoco, digamos que es no imposible, pero muy complicado sabernos la composición química de cada uno de los materiales, de los diferentes tipos, marcas, de los diferentes tonos, etcétera, ¿verdad? Pero sí es importante por lo menos saber la indicación clínica, inclusive hasta leyendo simplemente la ficha técnica de cada producto, ¿verdad? Más allá de irnos a saber los materiales dentales en su totalidad, pero sí tiene mucho que ver a lo que decías de la composición de las partículas, ¿sí? Todo tiene que ver en cuanto a la resistencia como tal de la restauración y también en la parte óptica, ¿no? La estética de la restauración, específicamente hablando de resinas, tiene mucho que ver con el relleno, ¿sí? De nanopartículas, que son las que ahorita en realidad son las que se están utilizando, toda la tecnología, la nanotecnología, que son estas partículas del tamaño más pequeño que existe, en lo que le da unas propiedades de resistencia flexural, resistencia al desgaste, módulo de elasticidad, características óptimas para que una restauración dure mucho tiempo en la boca, ¿no? Sí, y por ejemplo, en cuestión de... me gustaría entrar directamente a ese tema que causa mucha controversia. ¿Cómo es el manejo con el paciente? O sea, ¿cómo le decimos al paciente cuando le damos esa alternativa de, bueno, vamos a utilizar este tipo de material para hacer este tipo de restauraciones? Claro. ¿Por qué? Porque muchas veces... Yo siempre me ha gustado decir las cosas así como son, directas. Muchas veces al paciente, de repente, la cuestión económica entra ahí un poquito la limitación, ofreciendo algún tratamiento con restauraciones cerámicas en sector anterior. Y a lo mejor, y todavía esa duda de que, bueno, utilizo resina compuesta normal o utilizo resina, pues, fluida. Donde sabemos que, por ejemplo, en sector anterior, un caso de carillas, podemos utilizar carillas de cerámica en sector anterior, de silicato de litio como tal, o estratificadas como tal. Exacto. O ya también que existe las carillas de resina compuesta certificadas, o las que son indirectas, pero que también son de resina compuesta, o la técnica de inyección. Ahí, ¿cómo hacemos para hacer ese
se puede decir coco wash con el paciente. Ajá. O poder hacer ese convencimiento para decirle, mira, es esto, por esto. Claro. Y te puede, o sea, y el tiempo de vida en base a unos cuidados adecuados te puede durar hasta eso. Digo, sabemos que el tiempo es relativo porque no sabemos qué tanto puede durar. Hay gente que le dura mucho, hay gente que le dura muy poquito. Depende de los cuidados que le pongan. Son muchas cosas que dijiste. Déjame organizar mis ideas. Pero sí, justamente lo que decías. Primero lo que mencionabas, el factor económico ciertamente es un factor muy importante en todos los tratamientos. Digo, habrá obviamente pacientes específicos, pero bueno, a lo que voy es, más allá de pensar primero en lo económico, siempre nosotros como clínicos tenemos que pensar lo ideal, ¿no? Que es comúnmente lo que ofrecemos. No comúnmente, lo que debemos ofrecer siempre. Claro. Lo ideal para cada paciente, teniendo bien entendido todos los parámetros protésicos, todos los términos como la función, la estética, la estructura del diente, la biología, todo lo que nosotros tenemos que saber para llevar a tomar una decisión que específicamente en la elección de materiales que le convenga más a los pacientes, ¿no? Bueno, ya hablando la diferencia, quizás aquí lo controversial de que cerámica o resina. Primero sería como que hacer esa disyuntiva de qué es lo ideal, ¿no? Y no, más allá de lo ideal, yo podría decir que tiene sus pros y sus contras, las dos cosas, ¿no? Así, para ser muy puntual, la cerámica tiene propiedades mecánicas y ópticas hasta ahora, creo yo, que todavía un poquito superiores a las de la resina. Y una desventaja así puntual también sería que en la mayoría de los casos tenemos que hacer un desgaste, ¿verdad? Aunque sea de mínima invasión, pero tenemos que desgastar un poquito el diente. Y bueno, sí, y ahora con lo que decías ahorita, también lo económico pues es un costo mucho más elevado. No puedo generalizar, ¿verdad? Habrá claro, quien cobre diferente, pero por lo regular la cerámica es un tratamiento más costoso. Y bueno, específicamente diría que los pros, más bien pros y contras de la resina, pues entre ellas, para mí la más importante es que casi en la totalidad de los casos hay que hacer, no hay que desgastar como tal el diente, ¿sí? Porque podemos trabajar con una técnica en donde adherimos este material específicamente en las zonas donde nosotros necesitamos, que pudieran ser inclusive zonas dentro del propio diente que no están unidas entre sí, cosa que difícilmente se hace con la otra técnica. Son muchas cosas. Sí. La mínima invasión que conlleva hacer una resina es una ventaja, ciertamente, pero las propiedades físico-mecánicas en cuanto a resistencia y estética pues están todavía un poquito por debajo. Y también, te digo, puntualmente sería quizás el desgaste, las complicaciones de fracturas, quizás de ciertos fragmentos de la restauración, y también el tema del color. Una ventaja de la cerámica es que no cambia de color, y la resina, pues hay que estar ahí. Sí, con el tiempo, también la alimentación y correcto. Todo influye un poquito. Y por ejemplo, en esa parte, suponiendo, la paciente acepta el caso con resinas. Hablando de fluidas. Okay. Suponiendo vamos a utilizar técnica de inyección, ¿cuál es el protocolo para trabajar con una técnica de inyección? O sea, ¿en qué consiste? Porque todavía puede que exista gente que tenga esa duda, que es el mismo protocolo para trabajar una cerámica o es el mismo protocolo que para trabajar una resina pues compuesta directamente y no utilizando la técnica inyectada. O sea, ¿existen diferencias como tal en cuestión de los tres sistemas? Sí. O digo, sabemos que ahorita estamos hablando, ahorita todo va a una parte del sistema, pues trabajar que todo sea adhesivo, o sea, correcto. Que esté todo adhesivo, ¿no? Exacto. Todo pegado directamente. Así que, ¿qué podemos hablar un poquito de eso? Mira, de lo que preguntas específicamente de la técnica de la resina, y ahorita lo que decías al final, la comparación ahora quizás ahora, y hablando de resinas, entre la resina compuesta y la resina fluida. ¿Sí? La técnica de resina inyectada o estratificar. ¿Sí? Fíjate que actualmente hay estudios ya recientes de revisiones sistemáticas y revisiones de literatura y reporte de casos, etcétera, donde ya hay una similitud más bien, son muy similares el comportamiento a largo plazo de cualquiera de los dos tratamientos. ¿Sí? Recordemos que esta técnica de la resina fluida es de las carillas de resina fluida inyectada. Es una técnica que no es totalmente nueva, que específicamente se dio a conocer mucho por el doctor Douglas Terry, más o menos en el 2014, que a mí me tocaba estar todavía como estudiante de posgrado, hace ya 10 años. Y
que hasta ese entonces quizás no existía ese follow-up, ese seguimiento a los tratamientos que se hicieron, pero ahorita ya estamos hablando de que se hicieron esos tratamientos, digo, se dio a conocer más o menos a esos años, a conocer mundialmente, pero ya se venía haciendo desde antes. Entonces, ahorita existen casos de 14 años que han presentado donde pues el comportamiento de la restauración como tal ha sido muy bueno, ¿no? Y no nada más de un paciente, porque no se puede valorar un caso, ¿no? Sino se hace múltiples casos. Y el comportamiento de ambos materiales es muy similar, ¿sí? La resina fluida o una técnica de resina estratificada. Sí. Sí. Y por ejemplo, te digo, es ese manejo que se tiene con el protocolo, okay. ¿Cómo es? ¿Cuál es? O sea, es el mismo protocolo tanto para en un caso de resina estratificada a un caso con técnica inyectada, o varía en algo. Varía, sí varía. Mira, inclusive hasta de repente se piensa que la técnica de resina inyectada, porque en teoría se escucha muy simple, ¿no? Que básicamente, así para decirlo así muy resumido, sería: tomas una impresión del paciente o haces un escaneo. Ajá. Y luego voy a hablar quizás más de la técnica convencional, la análoga, para lo que comúnmente se hacía, y ahorita podemos hablar de cómo se ha implementado la tecnología, la impresión y el escáner y todo esto para hacer esta misma técnica. Pero comúnmente lo que se hacía era tomar una impresión del paciente, hacer un encerado en el laboratorio con el nuevo diseño, cambiando forma, tamaño, color, hasta que se ponen en boca, sí, claro. Pero y lo que se hace en ese modelo es una copia por medio de una silicona transparente, ¿sí? Donde copia exactamente la forma que tú diseñaste en el laboratorio, y de esa forma, por medio de esta guía, podemos nosotros colocarla en boca y hacer una inyección, ¿sí? Que dentro ya del protocolo o la técnica del tratamiento hay muchas cositas. Es una técnica muy sistemática que no puedes saltarte pasitos, pero básicamente es eso, ¿eh? Diseñar en el laboratorio, copiarlo con una guía y llevarlo a la boca del paciente. Entonces así se escucha muy simple, sí. Pero la verdad es que el protocolo hay que ser muy minuciosos, hay que ver bien cada caso, hay que ver de qué forma la secuencia en la que se va a hacer la inyección, de cómo tiene que ser intercalado entre las piezas dentales, entre los órganos dentales, que a pesar de que se escucha muy simple, la verdad que si no es ejecutada de la manera correcta se vuelve una pesadilla, porque en ocasiones alumnos que han intentado, que lo hacen, obviamente siempre cuando hacemos las cosas por primera vez se puede complicar un poquito, pero a lo que voy más bien es de que tienes tú estar muy consciente de todos los procesos y protocolos, del protocolo tan sistemático, y no nada más voy del paso a paso, sino los tiempos entre cada paso, la manera en cómo se hace el fotocurado, al final cómo se hace el pulido de cada restauración, cómo se quitan los excesos, cositas así muy puntuales también en la parte del laboratorio, de cómo tu encerado no debe estar abarcando también la parte de la encía, debes de dejar un pequeño gap entre la parte del margen gingival y donde va a empezar la restauración, para que ahí sea tu zona de transición y que sea totalmente lisa, sin un gap como tal. Muchas cositas, ¿no? Digo, quizás se me han de olvidar miles, pero son muchas conceptos y protocolos que tienes que tener bien entendidos. No, pero se da a entender de que no es sencillo. No es sencillo, no es cualquier cosa. Te digo, a mí me ha tocado escuchar compañeros que en su momento ellos pensaban que, por ejemplo, la técnica de inyección ponías la silicona, en este caso ya con el duplicado del encerado, pero ponías todo a la vez, inyectabas todo a la vez, sin hacer esa separación entre entes, que sabemos que puede ser con un pedazo de teflón, para que esa resina no se abarque, porque lo que pasa, pues tus puntos de contacto selladísimos, no puedes y todo. Y eso era una de los principales problemas que yo encontraba con conocidos al principio, antes de que empezaran a implementar la técnica y que ya supieran, en donde son como los errores, como uno que otro error común que pasa, pero que sí llegan a suceder complicaciones durante el proceso de colocar. Sí, totalmente. ¿No? Hay que entender bien el proceso. Sí, y por ejemplo, el proceso viene siendo el mismo. Hablando de los sistemas adhesivos, utilizamos un adhesivo en especial. Bueno, primero la desinfección del sustrato como tal. Claro.
Luego, en este caso, vamos con la utilización del ácido ortofosfórico, adhesivo, y empezamos a inyectar y completar así, o hay algo previo a. No, la verdad es que el protocolo adhesivo al sustrato, al diente, obviamente dependería de qué sustrato estamos hablando. Comúnmente, o sea, yo creo que en la gran mayoría de los casos estamos hablando de esmalte 100%, ¿no? Entonces, como bien dices, se hace una técnica de grabado total con ácido, después se hace la utilización bueno, quizás si nos ponemos a hablar de adhesivos sería algo larguísimo, pero bueno, un sistema adhesivo, el que cada quien utilice. Claro. Y bueno, se hace el fotocurado como tal, se deja preparado el sustrato ya con todo el protocolo adhesivo, y ya posterior a eso se hace la colocación de la guía y se hace el protocolo de inyección, ¿verdad? ¿Sí? Inclusive hasta con la parte de inyectar, porque sonaría, digamos, fácil, hay que introducir la puntita en este caso de la jeringa de la resina fluida, y en cierta zona del diente específico, y cómo hay que ir sacando la punta como tal para poder que no se generen burbujas. La presión que tú debes de estar generando sobre la guía también es un factor importante, porque a final de cuentas tiene algo de elasticidad, tiene elasticidad. Entonces, si tú estás presionando mucho la guía, inyectas y luego la sueltas, empieza a hacer una burbuja. O sea, son cositas, tips que se pudieran ir desarrollando obviamente con la experiencia, y que si no lo haces, pues al final de cuentas, aunque suene muy simple, lo que hablábamos ahorita se puede volver pesadilla, ¿no? Sí, pesadilla definitivamente. Y por ejemplo, amigo, hablando de la parte de la implementación de las tecnologías ahorita en la actualidad, porque ahorita me gusta mucho hablar de esta parte porque me ha tocado ver cómo se ha desarrollado, y es increíble cómo la tecnología se ha desarrollado en el área de odontología. O sea, en todo, en general, se ha desarrollado mucho la tecnología, pero en la parte de odontología me sorprende lo rápido que está avanzando. O sea, de verdad, muchísimo. Me llama mucho la atención lo eficiente que se está volviendo toda esta tecnología. Y me gustaría que nos pudieras compartir cómo es en cuestión del uso de las restauraciones con fluidas, o en este caso la técnica de inyección. ¿Cómo podemos trabajar con las tecnologías ahorita en la actualidad? Fíjate, ahorita hay un protocolo que ya es casi un flujo de trabajo casi totalmente digital para el diseño como tal de la forma nueva de los dientes, pues. Y bueno, y yendo ahorita más a lo que decías de cómo ha avanzado, yo creo que en la odontología restauradora, en la prostodoncia, o al menos como nos toca a nosotros vivirlo, ha sido muchísimo, muchísimo. Te puedo hablar de hace 10 años que yo estaba en el posgrado, lo que hago ahorita es totalmente, no totalmente, pero muchas cosas han cambiado, muchas. Sí. Y bueno, la tecnología del uso específicamente de los escáneres, ¿sí? De cómo nosotros podemos copiar, o sea, tener una reproducción digital de los dientes de nuestro paciente. ¿Cómo podemos esa reproducción digital llevarla a algo físico por medio de una impresión 3D con las resinas? Y cómo ya teniendo ese modelo de resina, sobre eso pudiéramos hacer la guía. Pero va un poquito más allá. La técnica la podemos simplificar porque podemos, como tú sabes, bueno, tú eres experto en eso, ¿verdad? Pero como tú sabes, podemos, en el modelo digital, podemos quitar dientes, hacer una reducción, hacer un cutback. Entonces, ahorita las nuevas técnicas de resina fluida, volteo a ver mucho aquí porque está el libro del Dr. Douglas, ahorita lo hablamos un poquito de cada que digo resina fluida lo volteo a ver, pero bueno, haces un diseño, entonces nos permite inclusive hacer varias guías en donde podemos en la impresión hacer el diseño de un diente y un diente sin diseño, un diente con diseño y un diente sin diseño. Esto quiere decir que al momento de imprimir vas a tener una guía de unos dientes separados. Entonces haces la primera inyección, ¿sí? Y luego después haces una impresión del propio modelo, pero ya con todo el diseño. Entonces ya están los dientes individualizados en boca, ya cuando llevaste esa guía en boca, y haces la segunda inyección para completar los demás dientes, ¿sí? Esta es una de las ventajas. Otra ventaja es que si queremos hacer, que es algo que se está haciendo ya más sobre todo esto, es hacer dos guías. Una en la que inyectas en teoría lo que sería la dentina y otro lo que sería el esmalte, ¿sí? Inyectas una resina que quizás es un poquito menos translúcida, ¿sí? Específicamente, bueno, sin decir marcas, no sé si puede, pero no, bueno. Sí, no pasa nada. Bueno, pero podemos decir, utilizar a lo mejor un bleach light, que es un poquito más opaco,
y luego después para hacer una simulación de la encía, perdón, de la dentina, que este cutback, o sea, esta diseño de la dentina lo hacemos desde la computadora, ¿verdad? Del programa de diseño. Y luego haces una impresión de otro modelo, ya con todo el diente completo, lo que sería el esmalte, y hacemos una guía e inyectamos una resina, que sería, en este caso, por ejemplo, la bleach o sea, de incisal o más translúcida, y ya nos da un efecto de una cerámica real en realidad. Digo, con sus limitaciones en cuanto a todo lo que platicamos ahorita, pero son restauraciones altamente estéticas. Sí, y de hecho eso es algo que mucha gente, o muchos doctores todavía son como que, siempre lo hemos platicado, hay todavía gente que todavía es renuente en esa parte de la odontología digital, y para mí, pues yo siempre he abogado de que la odontología digital es una ayuda, un complemento a lo que estamos haciendo. Digo, esto no va a quitar lo que se utiliza, el conocimiento pues análogo, porque todos tuvimos que empezar con esos tipos de conocimientos. Claro. Pero ahorita la tecnología, la odontología digital nos está ayudando a ser un poco más eficientes nuestra manera de trabajar. No, en los cursos que me ha tocado dar, yo siempre le aclaro a los doctores de que doc, la odontología digital es una ayuda, no es un método para que empieces a hacer un trabajo y tú empieces a dejar de hacer cosas. ¿Por qué no? Porque al final de cuentas es la máquina, pero el que tiene el conocimiento es uno propio, ¿no? Sí. Y está muy padre, muy interesante que este tipo de técnica ya puedes implementar desde tener una impresora que tú puedes diseñar tu propio diseño, tu propio encerado digital, lo imprimes y ok, tenemos las dos variantes. Tenemos la variante número 1, que es la variante de utilizar la silicona, hacer el molde para inyectar con la silicona convencional que utilizamos. O ya ahorita también se está utilizando, con todos los materiales que están saliendo, imprimir tu propia llave para poder ahí directamente inyectar. Y eso está súper padre. O sea, está bien interesante, bien padre. Y que nos habla de esto, que estamos avanzando y progresando todavía muchísimo más. Ya le hiciste un upgrade a la técnica. Ya te saltas la impresión del modelo como tal y puedes implicar. Digo, también dentro de ese tipo de materiales hay ciertas ventajas y desventajas, pero pues obviamente vamos a llegar a un punto quizás en el que ya nos vamos cada vez quitando más pasos y simplificamos, somos más eficientes y obviamente acortamos todos los protocolos y los tiempos, ¿verdad? Sí, definitivamente. Y amigo, hablando un poquito de esta pequeña Biblia que tenemos aquí, del doctorazo Douglas Terry. El doctor Douglas, sí. Sí, digo, prácticamente, pues no te puedo decir que es un pionero, pero yo digo celebridad porque él es como un tipo rockstar en el medio. Pero el doctor Douglas es de los principales ponentes que defienden ese tipo de técnicas. Sí. Este tipo de materiales que son las restauraciones con fluidez, él las defiende bastante. Claro. Bastante. Tengo entendido que hace poquito estuvieron con ustedes en el posgrado. Sí, tuvimos la fortuna de tener al doctor Douglas ahí en nuestro posgrado, el de prostodoncia, ahí en la Autónoma de Coahuila, en Saltillo. El gol fue específicamente trabajar un caso, fíjate, o sea, el doctor Douglas fue hasta Saltillo nada más para ver un caso específico, ¿sí? De una doctora, un odontopediatra, era de un niño que estaban ahí trabajando. Y, bueno, aprovechando la vuelta, pues la doctora Chantal se ofreció más bien nos dijo que iba a venir, nosotros obviamente buscamos la forma de que nos visitara ahí y estuvo compartiendo ahí con nosotros muchas cosas, ¿verdad? Y entre ellas nos regaló este libro, que es el de resinas fluidas, Flowables, que se llama. Para que lo vean ahí más adelante. Y bueno, nos hizo favor, inclusive nos regaló varias cosas, nos regaló varios libros, nos firmó los libros y todo. La verdad es que fue una experiencia muy padre tener al doctor ahí, aparte que es súper buena gente, súper accesible. Y bueno, lo que decías al principio del doctor específicamente, de que yo creo que es una referencia universal cuando se habla de resinas fluidas, a pesar de que hay muchos autores que han trabajado, yo creo que todos inmediatamente pensamos en una referencia que sería el doctor Douglas, ¿no? Que como decía ahorita fue quien quizás hizo famosa, digámoslo de alguna forma, la técnica. No, y de hecho, por ejemplo, digo, en el libro, a mí me gusta mucho este libro porque está muy, muy, muy completo, digo, abarca suficiente información, suficientes tópicos importantes, desde la parte adhesiva, desde la parte del diseño de estas propias, pues cuando usamos la técnica de inyección, y qué tipo de uso se le puede dar. Desde por utilizar en una clase 1, clase 2, hasta todas las operatorias se puede utilizar. Y de hecho eso es bien, bien importante, bien interesante porque nos ayuda a comprender un poco el desarrollo de la técnica como tal. Sí. Digo, hablando un poquito de lo que habíamos comentado, te pregunté en una pregunta pasada del uso que le podemos dar. Ahorita ya mencioné uno, pero también hay gente que tiene esa duda de que si en restauraciones para operatorias se pueden utilizar. ¿Por qué? Porque
digo, es típico. Y sobre todo para el estudiante, digo, nos ve mucho estudiante de pregrado aquí como tal, también de posgrado y ya doctores ya egresados, pero también nos ve mucho estudiante de pregrado donde tienen esa duda de si se puede utilizar este tipo de resinas en ese tipo de casos como operatorias. O sea, sí, no. Sí se puede. Uh-huh. Sí. La respuesta corta sería sí. De hecho, para muchas otras cosas. Inclusive me diría, digo, si me permites mencionar varios de los tratamientos que describen aquí. Por ejemplo, para decir una cosa, dentro de la de la odontología infantil, quizás para usarlo para como selladores, de la endodoncia para hacer la obturación o el sellado como tal de los conductos. En cirugía hay técnicas quirúrgicas en las donde se hace un injerto de tejido conectivo y un desplazamiento de la encía, y para la técnica de la sutura se hace unos botones de sujeción con resina fluida, ¿sí? De la ortodoncia, pues bueno, sabemos para pegar brackets y para pegar pues los retenedores fijos que se colocan atrás de los dientes para evitar el movimiento. ¿Qué me falta? ¿Qué pudiera ser? Pues también los provisionales, ¿no? Provisionales, claro. Ajá, sí. Bueno, ya hablando de odontología restauradora, híjole, provisionales, sobre todo provisionales sobre implantes, de cómo nosotros conformamos estos perfiles de emergencia de las restauraciones implantes soportadas, y comúnmente lo hacemos con resinas fluidas, ¿sí? A pesar de que, bueno, hay miles de opciones, pero casi siempre terminamos recurriendo a la resina fluida para hacer esos detalles finales de la conformación del perfil de emergencia, ¿no? Sí, inclusive en implantología también para copiar el perfil de emergencia al momento de tomar una impresión, colocándolo en el aditamento, sí, es decir, copias el perfil del paciente con el aditamento de impresión y luego tomas la impresión. Bueno, en odontología restauradora pudiera ser también, ahorita como dices, no sé si todas las clases de cavidades, pero sí, sin problema para cavidades tipo 1, clase 1, clase 3, clase 5, que es donde comúnmente se utilizaba, ¿verdad? Por todos los años decían las resinas fluidas también las relacionábamos directamente con clase 5, con las fracciones, ¿no? Compartes como que en sector anterior, caras libres, ¿no? Se puede Exactamente, sí. Es correcto, así. Y también, también como bases cavitarias, ¿no? Ahorita, sí, ahorita también esta técnica de resin coating se hace precisamente para mejorar esa adaptación de las restauraciones y la adhesión como tal, que se hace con resina fluida. Para provisionales, yo la verdad es que me he vuelto casi adicto a la resina fluida para todo, para rectificar provisionales, o sea, ya te quitas problemas, utilizas una resina, obviamente quizás, con diferentes propiedades, y para poder hacer la rectificación de tus propios provisionales. Híjole, se deben estar pasando muchísimas. Bueno, y una de las más importantes que también me gustaría tocar el tema, existe esta técnica de resina inyectada, pero también hay una técnica que se le llama que se le conoce como de index, en donde no necesariamente inyectas, sino que lo que haces es colocarla sobre la guía, y luego ahora sí esa la llevas a la boca, que se hace en su mayoría en el sector posterior, ¿sí? Creo que sí me ha tocado la técnica de indexadas, sí, creo que sí las he... Sí. Algo así he escuchado, pero no me ha tocado ver un caso y no sé exactamente en qué consiste, pero es similar a la técnica de inyección. Es muy similar, porque digamos que el principio es el mismo, utilizar una guía transparente para transportar el nuevo diseño a la boca. La diferencia es que una la pones en la guía y la llevas, ¿sí? Pero lo que bien dijiste ahorita, no se hace así en el sector anterior. Comúnmente no se hace por todo lo que decías de los espacios interproximales y demás. En la parte posterior, con un buen diseño en este caso pudiera ser el encerado o el diseño digital, con una limitación, pudieras hacerlo de forma seccionada, también aislando los demás dientes o una sola intención. Y para esta técnica específicamente, donde nosotros restauramos todas las caras oclusales posteriores cuando ha habido problemas de desgaste por ya sea atrición o sobre todo cuando es erosión, porque ya cuando es atrición ya son factores mecánicos de fuerza, de mordida, de parafunciones, pero cuando es un desgaste de erosión que por un agente químico intrínseco o extrínseco se fue desgastando el diente, sabemos que la carga como tal, la función no es un factor tan importante, podemos utilizar estas resinas fluidas que hay unas que tienen mayor relleno, mayor componente inorgánico, casi igual que una resina compuesta, y que son muy viscosas. Entonces tú las pones en la guía, se quedan literalmente en la guía, o sea, tú lo volteas y no se escurre. No se escurre. Ajá. Y puedes llevar a boca,
y copias exactamente lo que tú diseñaste en el laboratorio y ya de esta forma la colocas en las caras oclusales y vas fotocurando, ¿no? Entonces es una técnica muy simplificada y otra vez utilizar simplificada es complicado porque no es nada de simple de repente, pero digo, es una muy buena opción, una alternativa para poder hacer una restauración, quizás transicional en lo que se coloca alguna cerámica, o definitiva pudiera ser a corto plazo o provisional a largo plazo, ya como cada quien le quiera decir. Sí. Y por ejemplo, tocando ese tema que ya a lo mejor voy a entrar en controversia poquito, ¿cuánto tiempo tú crees que puede durar Mira, una restauración con fluida bien cuidada? Digo, porque, ojo, sabemos que sea una cerámica, sea una resina compuesta, estratificada, si vamos a utilizar y el paciente va a estar utilizando los dientes como si fueran herramientas para andar abriendo cosas y todo, mordiendo cosas, sí, no, aunque dure, el material tenga que dure 100 años, no va a pasar ni de la semana, es más, ni del día a lo mejor, prácticamente. Pero ahí te digo que es un poco controversial esta pregunta, porque siempre ha existido ese debate que qué tanto te puede durar una resina en boca, qué tanto le puede durar a un paciente una resina en boca. Se habla de que mínimo 5 años. Sí, mira, fíjate, esa es la respuesta en la que nosotros nos cuidamos también entre nosotros. La literatura dice que 5 años, entonces dices, bueno, 5 años, o sea, pero como tú dices, hay muchos factores, los propios hábitos del paciente, la parte de la oclusión como tal, obviamente la relación de ambos maxilares, o sea, la oclusión, o sea, hay muchos factores que hay que identificar, hacer un buen diagnóstico y ver si en realidad una resina, para empezar, es la opción para el paciente, ¿no? No se puede poner resinas a todos, definitivamente. Ajá. Entonces, de entrada, hacer un buen diagnóstico, un buen plan de tratamiento y si decidimos utilizar un material como la resina, que sea en un paciente que lo pueda, que sea un tratamiento predecible y con un buen pronóstico a largo plazo, digamos. Le estoy sacando la vuelta a tu pregunta del tiempo. El tiempo es una pregunta que te dice el paciente siempre, ¿no? Yo, o sea, mi respuesta siempre es depende, o sea, porque a veces que nos da miedo decir depende. Aparte al paciente también decirle que dura poco, Los asusta. Lo asusta decir, bueno, ¿y cuánto voy a invertir si me está diciendo que no me va a durar? Entonces, obviamente tú le dices eso. Hay que tener cierto mantenimiento, hay que tener un cuidado especial de la resina, ¿sí? Yo la verdad, soy muy honesto en el sentido de que si la resina, las propiedades de la resina con la resistencia al desgaste específicamente es menor que el esmalte. Sí, es menor que el esmalte. Entonces, si tú ya desgastaste tu esmalte, la resina es un poquito, digo, no muy menor, pero sí es menor. Entonces, al paciente hay que ser muy sinceros, ¿no? Decir, si tú haces una mala utilización del propio material, pues obviamente va a haber un desgaste, ¿sí? Ahorita te decía de los artículos, hablan ya de restauraciones, ya en revisiones sistemáticas de un reporte de varios casos de hasta 14 años, por lo pronto en el tema de las resinas inyectadas, ¿sí? Pero como tú dices, la literatura en general, yo creo que si decimos un número específico de todo tipo de restauraciones, decimos que de 5 a 7 años. Sí. De 5 a 7 años. Es que te preguntaba, y no tanto como para que tú me dijeras de que, bueno, un número específico, sino porque sé que se presenta mucho ese tipo de casos en consulta privada o con los pacientes donde llegan y tienen esa duda de que, doc, bueno, ¿y cuánto me va a durar una resina? Sí. Digo, y ahí quería que sacáramos ese tema para también que la gente que nos está escuchando y viendo supiera cómo se puede hacer ese manejo con el paciente. Claro. Que mira, primero antes de ayudarte un tiempo, hay que revisar varias cosas. Vamos a dejarlo a revisión. Como tal, obviamente tampoco uno asustando al paciente, porque pues digo, también el paciente lo asustas y... No, y uno lo que quiere es convencer, obviamente, a que sea el tratamiento, seamos sinceros. Exactamente. O sea. Pero darle al menos esas indicaciones correctas de que, bueno, con un buen cuidado, vamos a dejar todo en observar y se puede también el paciente, hay que entender que tiene que ir a sus revisiones, a volver a darle pulido a las resinas, porque van perdiendo brillo como tal. O sea, a las resinas se les tiene que ir dando mantenimiento, no nada más es, la pongo, adiós y regreso cuando tenga otra cosa. Sí, yo creo que te acabas de dar un punto clave. O sea, eso del mantenimiento es fundamental. En todo tipo de restauraciones con resina, en todos, ¿verdad? Entre la más simple que una clase 1, en una cariecita de un molar. Hay que darle mantenimiento, hay que ver el pulido, a ver si ya se está desgastando, ver si hay necesidad de hacer una modificación, etc. Y hablando específicamente de las resinas de carillas de resina inyectada, hay que decirle al paciente que por lo menos
periódicamente, una vez al año pudiera ser por lo menos, de que vaya, que se haga la limpieza, que es lo que debería ir, por lo menos una o dos veces al año, y aprovechar esas citas para, con los materiales indicados, hacer un pulido nuevamente de las resinas. Y la verdad es que sí llegan obviamente con un tono un poquito más oscuro, pero con un buen pulido y con unos buenos instrumentos les puedes dar otra vez el brillo casi el mismo que cuando recién lo pusiste. Sí. Y eso también eso es importante aclarar, que existen materiales para poder dar ese mantenimiento. Digo, porque a lo mejor mucha gente ha de pensar que hay como unas copas para pulir resina. Y ya, pero no, están que si pasta diamantada, que si a lo mejor le podemos ahí dar con cepillos para poder darle brillo. O sea, existen sus materiales especiales para poder trabajar. Ahora, otra cosa que también quería comentar, amigo, era lo siguiente. Digo, mucha gente a veces también le saca la vuelta un poquito la resina fluida por este tipo de, pues de que estamos hablando, que a lo mejor no puede durar tanto como una cerámica, pero es una buena alternativa. Ahora, indirectamente estamos trabajando con componentes fluidos, con resinas fluidas. ¿Por qué? Porque muchos de los materiales que hay en el mercado son a base de resina. Claro. O sea, hablando, por ejemplo, de cementos resinosos, no deja de ser resina. Hablando de, por mencionar marcas como Evoclar con los Variolink, estamos hablando de ese tipo de cementos, ionómeros también a base de resina, o sea, mucho tipo de material y está en esa presentación influida. No nada más es porque se piensa que la resina compuesta, pum, y ya. Sí. Pero no, tenemos otro tipo de presentaciones. Sí. O sea, la resina como tal se utiliza para restauraciones directas y como tú bien dices, restauraciones indirectas. Mencionabas también hace rato de las carillas de resina que también son de forma indirecta y que se cementan en boca, ¿sí? Inclusive ahorita hay muchísimos materiales en donde se le conoce como esta cerámica híbrida, que es una matriz polimérica infiltrada de partículas, bueno, en este caso pudiera ser de silicatos o puede ser de circonia, entonces que hace una parte cerámica y una parte de polímero, ¿sí? O las que son meramente resina, que se hacen inclusive en CAD/CAM, se hacen se fresan y se cementan. Sí, también. Y la verdad es que, digo, quizás también en ciertas zonas, en este caso del mundo, hay un poquito más tendencia a una u a otra. Y específicamente pudiera hablar, nos tocó también ir con el posgrado a la Asociación Europea de Prostodoncia en Italia, y bueno, tú sabes, en Italia son expertos con el tema de la resina, ¿no? Entonces ellos hacen la mayoría de los casos con, bueno, no es cierto, no me atrevería a decir eso, pero muchos de los casos con técnicas de estratificación de resina o de cementación de restauraciones de resinas, de restauraciones indirectas. El famoso style italiano. Ese style italiano. Sí, siempre, sí. Pues no, de verdad, es un tema bien completo, muy interesante como tal. Antes también de terminar, me gustaría que a todos los doctores siempre les pregunto esto, pero me gustaría abarcando este tema. ¿Tú qué esperas en el futuro para este tipo de material? O sea, ¿qué crees que se va a desarrollar más con respecto a esto? O sea, en base a tu experiencia y tu opinión, amigo, ¿qué crees que va a mejorar todavía esto? ¿O qué nos espera en un futuro con este tipo de técnicas, este tipo de materiales? O sea, ¿qué se viene más adelante? Híjole, yo creo que pudiéramos hablar también de un tema que tú eres experto, pero bueno, definitivamente en el tema de la elaboración de las restauraciones creo que viene lo de la impresión, ¿sí? Y bien decías ahorita, o sea, ya un protocolo totalmente, un flujo totalmente digital, ¿sí? Que inclusive pudiéramos ya estar pensando de hacer restauraciones indirectas o guías para restauraciones directas ya totalmente digital, escaneo, diseño, impresión y colocación en boca. Entonces yo la verdad creo que por ahí viene la tendencia o en el futuro a cosas totalmente impresas. Inclusive, por ejemplo, específica, me preguntas ahorita de fluidas, pero bueno, me tocó ver que estas máquinas impresionantes que se imprime circonia, se imprime ya metal, las vimos ahí en el Lab Day de Chicago. Entonces, definitivamente, a mi parecer, la impresión creo que es lo que viene ya a revolucionar por lo menos la odontología restauradora. Y fíjate, de hecho, algo de lo que a mí me da risa, porque mucha gente dice, ay, a lo mejor en 10, 15 años, ¿qué tanto puede avanzar? Pero yo, en mi pensar, y yo siempre le digo a los doctores de que, no, espérate, 5, es más, ni 5 años y va a avanzar muchísimo. Te digo, yo que ya llevo 5 años inmiscuido con toda la parte digital y con todo este tipo de cosas, ha sido un avance extremadamente grande. No sé, me imagino en tu caso que ya tienes más experiencia todavía con todo esto, ver cómo ha sido de aquí a
hasta completamente, hasta ahorita el 2024, Sí, sí. todo lo que están desarrollando y cómo las empresas grandes todavía buscan todavía desarrollar más. Sí, O sea, sí, sí. para todavía hacer mejor el trabajo de nosotros como dentistas, ya sea del área que sea. Restauradora, periodoncia, ortodoncia, la que tú digas y menciones, va Va directamente. evolucionando demasiado. Y otra cosa importante es, digo, aparte de la evolución que siempre a mi parecer es positiva, aunque de repente nos juega ahí medio chueco porque compras un equipo y al cabo de un año o dos ya salió la nueva versión o salió otra técnica diferente y dices, Como los celulares. así exactamente, Sí. casi casi. Y la otra, pero bueno, con eso por una parte, pero también es una realidad que ha existido más acceso a este tipo de tecnologías, específicamente hablando de la parte económica. Antes era muy complicado inclusive hasta para las universidades tener estos equipos. Yo te puedo decir que, bueno, como estudiante empezábamos obviamente a utilizar todo este tipo de materiales, pero no estábamos tan a la mano, pues. Hasta hace algunos años quizás, tanto, bueno, yo pudiera hablar por la Autónoma de Nuevo León y la Autónoma de Coahuila, pues ya están los alumnos están totalmente inmersos en esto. Todos tienen, digo, bueno, tienen los escáneres, tienen las impresoras, tienen las fresadoras, tienen ya, o sea, la verdad es que su flujo de trabajo es muchísimo más eficiente. Por eso les pedimos que se pongan a trabajar más. Que estudien y aprendan todavía más. Amigo, pues de verdad, muy agradecido. Gracias, que hayas estado aquí veras. con nosotros, de verdad. Soy muy feliz de que nos hayas regalado pues de tu tiempo. Sé que estás ocupado con lo del posgrado, tu práctica privada. Y pues digo, cuando te hablé, yo ya desde hace un tiempo atrás quería platicar contigo para poder invitarte a este proyecto, que sé que eres una persona que nos aporta muchísimo a todos Gracias. nosotros, a toda la gente que nos está viendo, tanto a tus amigos también y a tus alumnos en el posgrado. Sé que esta plática les va a servir de muchísimo para poder, en este caso, pues que aprendan más, que en sí Claro. eso es como la misión que estamos teniendo con todo esto, traer contenido para que la gente aprenda más. Tú y yo lo platicamos aquella vez que te invité, que la idea es todavía crear y hacer algo para que la gente siga aprendiendo y de una manera un poquito más de cuates, más Más chill, amigable. ajá, más amigable. Así que, pues amigo, no sé si te gustaría mencionar algo como tal. También me gustaría que si porfa pudieras mencionar algún medio de contacto donde te pudieran contactar, tus redes, alguna cuenta de Instagram, algún medio donde esté interesado. Gracias. Si por ejemplo de la plática surgieron dudas, que te puedan Claro, contactar para claro. que todavía te aclaren eso. O si alguien está interesado, por ejemplo, en platicar contigo para el posgrado, cómo es el proceso y todo, también que te puedan Gracias. ahí. No, pues me voy a meter aquí varios comerciales. Sí. Bueno, antes de eso, quiero primero agradecerte mucho la invitación. De veras que yo estaba muy emocionado por venir desde que platicamos, porque bueno, me gusta mucho esta interacción. Aparte de agradecerte, quiero felicitar, ¿sí? Por todo esto que estás haciendo y por todos los invitados que has tenido, que muchos de ellos son amigos, muchos de ellos fueron mis maestros. Entonces por eso tenía ganas de que me invitaras y sí se logró. Gracias. Y bueno, en cuanto a mis redes, pues bueno, está mi consultorio, la práctica privada en Saltillo, que el consultorio se llama Odontoclinic, y de esa forma estamos en Instagram se llama odontoclinic.Dr. Osorio. Entonces ahí nos pueden encontrar y por ese medio también nos pueden contactar por si hay alguna duda con respecto a estos temas, ¿sí? Y bueno, por otra parte está también la Universidad del Posgrado de Prostodoncia Avanzada, se llama Maestría en Ciencias Odontológicas con acentuación en Prostodoncia Avanzada, que es la de la Autónoma de Coahuila en Saltillo, y ahí también, bueno, vienen ya las inscripciones para abril y mayo, se abren más o menos en esas fechas, para que si quieren contactarnos también se llama Posgrado Prostodoncia Saltillo, y por ahí podemos contestar cualquier duda con respecto a la inscripción o cualquier información de los requisitos, etcétera. Y pues creo que sería todo. Sí, Muchas no, gracias. de verdad, pues muchas gracias. Para toda la gente que nos está viendo, también agradecerles que hayan estado aquí en un nuevo episodio. No olviden, importante, darle like a este video, suscribirse a nuestro canal. También como último dato, como complemento, agradecer también a Quintenses, que pues también siempre ha estado apoyándonos con todo. Y pues también recomendarles el libro de Restauraciones Fluidas del doctor, en este caso del doctor Douglas Terry, para que lo puedan, en este caso, pues conseguir, mándenles un mensajito, díganle que lo vieron aquí en Hablemos de Odontología, y ahí para que lo puedan conseguir, porque la verdad esto es un libro muy bueno, el doc se lo recomienda, y de verdad, pues como se lo repetí, no olviden darle like a este video, suscribirse a nuestro canal de YouTube, escucharnos también en Spotify también, y pues lo más importante de todo, como siempre los he mencionado, es no se les olvide ser diferentes, que eso es lo que estamos haciendo para poder cambiar todo este mundo de la odontología. Así que nos vemos en un siguiente episodio y pues nos vemos pronto. Hasta luego.